Muy querida familia digital, buenos días. Aquí en Cuautepec amaneció lloviendo y mientras la lluvia cae suavemente, quiero desearte que el amor del Padre, la amistad de Jesucristo y la suave brisa del Espíritu Santo acaricien tu corazón en este jueves 2 de julio de 2026. Bienvenidos una vez más a este pequeño oasis en medio del ruido digital, a este rincón donde hacemos algo casi contracultural: detenernos unos minutitos para escuchar la palabra de Dios, antes que las notificaciones o los pendientes o los algoritmos decidan por nosotros cómo sentir y cómo pensar. Nos disponemos a reflexionar con inteligencia filocálica, es decir, con ese corazón que busca la belleza de Dios sin dejar de mirar críticamente la realidad. Porque el Evangelio de hoy parece una historia de hace 2000 años, pero en realidad es una radiografía espiritual del siglo XXI. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico, postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó, se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Jesús regresa a Cafarnaún, vuelve a casa y en ese momento le presentan a un paralítico acostado sobre una camilla. Siempre me conmueve esta escena porque el hombre no llega solo, llega cargado por otros. En una época donde todos hablamos de independencia, autosuficiencia y éxito personal, el Evangelio nos recuerda una verdad que la cultura del rendimiento ha olvidado. Nadie se salva solo. Todos, absolutamente todos, hemos sido llevados alguna vez en una camilla por alguien. Tal vez una mamá que no dejó de rezar por nosotros, un amigo que nos escuchó en una noche difícil, un psicólogo, un sacerdote, un maestro, un abuelo o una pequeña comunidad. Vivimos en una sociedad hiperconectada, pero paradójicamente llena de soledades. Tenemos miles de contactos y muy pocos hombros donde descansar. Tenemos seguidores, pero a veces nos faltan amigos que estén dispuestos a cargar nuestra camilla cuando ya no podemos caminar. Los padres del Oriente cristiano decían que la salvación siempre es comunitaria, que nadie llega al reino de Dios como un náufrago solitario, sino como una caravana de rostros, de historias, de personas que nos sostuvieron cuando nuestras fuerzas se agotaron. Y entonces ocurre algo inesperado. Jesús no dice primero levántate, sino ten confianza, hijo, tus pecados quedan perdonados. Parece extraño, porque el hombre no pidió perdón, pidió sanación. Pero Jesús va al lugar más profundo de su sufrimiento, porque a veces creemos que el problema es la ansiedad, el fracaso, la tristeza o la crisis de pareja, cuando debajo de todo eso existe otra herida más silenciosa: la sensación de no ser amados, de no ser suficientes, de no merecer una nueva oportunidad. El pecado en el lenguaje bíblico no es solamente una lista de errores morales, es una fractura de la relación, un exilio interior, una desconexión del amor, y quizá la gran parálisis del hombre contemporáneo sea precisamente esa. Hay personas que pueden
correr maratones y sin embargo estar espiritualmente paralizadas. Hay personas con miles de seguidores que viven inmóviles por dentro. Hay personas exitosas que llevan años sin poder perdonarse. Hay personas que trabajan, sonríen y publican fotografías, pero su alma lleva tiempo, mucho tiempo acostada sobre una camilla invisible. Un anciano monje del desierto decía que el corazón está enfermo cuando ha olvidado que es hijo. Y eso es exactamente lo primerito que hace Jesús. No le dice enfermo, ni pecador, ni paralítico, le dice hijo. ¡Qué palabra tan hermosa! En una época que nos pone etiquetas, Dios nos llama por nuestro vínculo. En una cultura que nos reduce a nuestros errores, Jesús nos devuelve la dignidad. En un mundo que mide nuestro valor por la productividad, el Evangelio nos recuerda que antes de hacer algo, antes de demostrar algo, antes de levantarnos, ya somos hijos. Pero los escribas comienzan a pensar mal, y aquí aparece otra forma de parálisis, la del corazón endurecido, la de quienes han convertido la religión en una calculadora y han olvidado la compasión, la de quienes saben muchas cosas sobre Dios, pero ya no se dejan sorprender por Él, mucho menos por los demás. Jesús les pregunta por qué piensan mal en sus corazones, porque el corazón también puede enfermarse, endurecerse, quedarse inmóvil y perder la capacidad de maravillarse. Entonces llega la frase que atraviesa la historia: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. No solamente se levanta el hombre, también se levanta su historia, su esperanza, su identidad. Pero hay un detalle precioso, y es que Jesús no destruye la camilla, le pide que la cargue. Porque Dios no borra nuestro pasado, lo transforma. La herida no desaparece mágicamente, se convierte en memoria de la misericordia. Las cicatrices no son motivo de vergüenza, son lugares donde la gracia aprendió a respirar. Sanar no significa olvidar lo vivido, sino integrar la historia y descubrir que incluso las noches más oscuras pueden convertirse en fuente de compasión hacia los demás. Por eso la camilla se vuelve símbolo. Todos tenemos una. La camilla de una pérdida, un duelo, una relación rota, una adicción, una infancia herida, un sueño que no sucedió. La pregunta no es si tienes una camilla, sino si sigues acostado sobre ella o si estás aprendiendo a cargarla de una manera nueva. Por ello, mientras vas en el tráfico, en el metro, en el autobús, en el cablebús, en la oficina, si estás en el hospital o en la universidad, pregúntate: ¿quiénes han cargado tu camilla en los momentos más difíciles? ¿A quién necesitas agradecer porque te sostuvo cuando ya no podías más? ¿Qué parte de tu vida sigue paralizada? ¿Qué palabra de Jesús necesitas escuchar hoy? Si te sigues definiendo por tus heridas o por tu condición de hijo, de hija, amada, amado. Si estás dispuesto a levantarte, ¿y a quién puedes ayudar hoy a cargar su propia camilla? Porque el Evangelio no termina cuando somos sanados, comienza cuando nos convertimos en personas capaces de sostener a otros. Jesús de Cafarnaúm, tú que miras más allá de nuestras apariencias, ven a nuestros barrios latinoamericanos, a nuestras ciudades cansadas, a las familias que llevan años cargando sus camillas, a los jóvenes que ya no creen en sí mismos, a los ancianos que se sienten olvidados, a quienes llevan una tristeza que nadie conoce. Dinos otra vez, hijo, hija, y cuando nuestras piernas interiores no pueden caminar, pon junto a nosotros amigos que carguen nuestra esperanza. Y cuando nos levantemos, enséñanos a llevar nuestras heridas sin amargura, a cargar nuestras historias con gratitud y a regresar a casa con el corazón nuevo, porque un día todos llevamos una camilla y un día también todos necesitamos escuchar tu voz.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca contigo y para siempre. Amén. Hasta la próxima.